La verdad es que un hombre casi nunca se da cuenta del momento exacto en que comienza a enamorarse, pero su cuerpo lo percibe antes, su comportamiento lo delata antes, y su silencio, ese silencio que intenta usar como protección, acaba revelando todo lo que aún no puede admitir ni siquiera ante sí mismo. Y es precisamente en ese territorio invisible, donde él finge que nada ha cambiado, pero todo ya ha cambiado, donde tú empiezas a sentir algo diferente en el aire, un cambio sutil, casi imperceptible, pero profundamente real. Y si prestas atención, te darás cuenta de que hay un momento específico en el que un hombre intenta luchar contra lo que siente, no porque hayas hecho algo mal, no porque quiera alejarse, sino porque, para él, el sentimiento llega como un susto, como si su corazón estuviera 2 pasos por delante de su conciencia. Por eso las señales aparecen primero en la forma en que te mira cuando cree que no estás observando, en el cuidado que intenta disimular, en la forma en que empieza a prestar atención a detalles que nunca había notado en nadie más. A veces, tú misma no sabes explicarlo. Es como si algo en el ambiente entre vosotros cambiara, como si el aire se volviera más denso, más cargado de intención. Él te habla y su voz delata algo que su mente aún intenta ocultar. Intenta parecer controlado, racional, distante, pero su propio cuerpo traiciona ese intento. La mirada se vuelve más prolongada. La sonrisa aparece en momentos inesperados. Su presencia se vuelve diferente. Él no lo sabe, pero tú lo sientes. Y ahí es donde reside la belleza y el riesgo de este comienzo silencioso. Porque cuando un hombre empieza a enamorarse sin darse cuenta, entra en una especie de conflicto interno que pocas mujeres entienden. Intenta seguir siendo el mismo, pero no puede. Intenta tratarte como trataría a cualquier otra persona, pero fracasa. Y cuanto más intenta mantener el control, más evidente se vuelve la pérdida de ese control. Hay un momento, casi siempre muy discreto, en el que empieza a observarte con un tipo de atención que no se explica con la lógica. Se fija en tus gestos, tus pausas, tus silencios, tus rituales diarios. Empieza a sentir una curiosidad natural por ti, un deseo casi automático de acercarse, pero al mismo tiempo intenta convencerse a sí mismo de que todo eso es solo admiración, solo amistad, solo cualquier cosa que no implique vulnerabilidad, porque, para él, admitir que se está enamorando es más que reconocer un sentimiento, es renunciar a una protección que tal vez haya llevado consigo durante años. Es arriesgar el ego, arriesgar la imagen de fortaleza, arriesgar el miedo a perderte antes incluso de tenerte. Y es por eso que la pasión masculina siempre comienza desde dentro, antes de cualquier palabra, antes de cualquier gesto consciente. Es una batalla silenciosa, y él intenta ganarla, pero en realidad, es ella la que le gana a él. Quizás ya hayas vivido esto antes. Ese hombre que jura que no está involucrado, pero que reacciona como si lo estuviera. Ese que dice que es solo algo ligero, pero demuestra un profundo cuidado. Ese que intenta mantenerse neutral, pero te mira como quien ve algo raro. Es en este punto donde las mujeres más sensibles se dan cuenta de que algo están haciendo. No porque él lo haya declarado, no porque él lo haya asumido, sino porque hay un cambio inevitable en su forma de estar cerca de ti. Y si estás aquí, escuchando estas palabras, es muy posible que estés sintiendo exactamente eso ahora. Esa suave duda que se instala en el pecho femenino cuando un hombre comienza a mostrar señales que él mismo no entiende. Percibes matices, percibes pequeños cambios en su comportamiento, percibes que intenta ser racional mientras su corazón se escapa por las rendijas. Hoy quiero llevarte al interior de esa mente masculina. Quiero mostrarte lo que realmente sucede en ese momento en el que él cree estar en control, pero ya está siendo guiado por algo más grande, algo que no sabe nombrar. Quiero mostrarte, con calma, profundidad y honestidad, las 3 señales que revelan que se está enamorando, incluso jurándose a sí mismo que no es así. Y tal vez, mientras describo estas señales, te des cuenta de que ya has visto algunas de ellas ante tus ojos. Todo comienza de una manera casi imperceptible, como si nada hubiera cambiado realmente. Estás ahí, viviendo tu rutina, hablando con él como quien habla con alguien que aún no sabe muy bien lo que siente, y, de repente, te das cuenta de un detalle tan pequeño que casi pasa desapercibido.
Quizás sea la forma en que inclina ligeramente el cuerpo hacia ti cuando hablas. Quizás sea su silencio después de escucharte, como si estuviera procesando algo más profundo que el tema de la conversación. Quizás sea esa mirada que dura un segundo más de lo normal, y ese segundo transmite más verdad que todas las palabras que él intenta alinear con cuidado. Los hombres rara vez se admiten a sí mismos cuando algo empieza a conmoverlos por dentro. Prefieren creer que solo es interés, solo curiosidad, solo admiración. Pero detrás de esa fachada tranquila hay un torbellino, y tú lo sientes, aunque él no lo diga. La mujer siempre se da cuenta primero. Lo nota en la forma en que él intenta controlar su propio entusiasmo, en la extraña forma en que te observa, cuando cree que no lo estás viendo, en la forma casi tímida, incluso en los más seguros, de medir sus propias palabras para no parecer vulnerable. Y aquí es donde nace la contradicción más común en el comportamiento masculino. Él siente la aproximación, pero aún no entiende su significado. Intenta actuar con naturalidad, pero su cuerpo se escapa de esa neutralidad. Habla contigo, y en medio de la frase pierde el hilo del razonamiento. Intenta parecer seguro, pero su respiración cambia cuando tú sonríes, y tú, por tu parte, empiezas a notar rasgos que antes no estaban ahí, o que estaban, pero ahora tienen una intensidad diferente. Quizás hayas vivido un momento así, una conversación aparentemente trivial, sobre algo cotidiano, y de repente él se detiene, te mira con una expresión suave, casi nostálgica, como si estuviera viendo algo en ti que no había visto antes, y poco después vuelve a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero tú sabes que ha pasado algo. Hay una pequeña grieta en su armadura, una pequeña abertura por la que has visto algo más verdadero. Estos cambios siempre comienzan en los detalles. Él se vuelve más atento a lo que te gusta, a lo que evitas, a lo que te hace reír. Empieza a recordar cosas que mencionaste una sola vez. Empieza a fijarse en tu estado de ánimo, en los matices de tu voz, en las pausas entre tus palabras. Y cuando un hombre hace eso sin darse cuenta, es porque ya ha empezado a sentir algo que no sabe nombrar. Lo más curioso es que, en esta fase, todavía se aferra a la idea de que todo está bajo control. Se dice a sí mismo que no está involucrado, que solo son amigos, que todo es ligero, todo racional, pero su cuerpo comienza a reaccionar de una manera completamente diferente. Demuestra presencia sin darse cuenta de que está presente. Busca cercanía sin darse cuenta de que la está buscando. Hace espacio en su rutina para ti sin darse cuenta de que está reorganizando sus prioridades. Y tú empiezas a darte cuenta de ello, no porque él lo declare, sino porque intenta ocultarlo. Siempre es así. Cuando un hombre se está enamorando sin admitirlo, su silencio lo dice todo. Responde demasiado rápido, o demasiado lento. Intenta ser casual, pero su voz falla por un momento cuando apareces. Intenta parecer indiferente, pero se inquieta cuando otro hombre te elogia. Intenta actuar como si estuviera tranquilo, pero su mirada revela una mezcla de miedo, deseo, confusión y admiración. Es un conflicto interno que muchos hombres ocultan durante años, pero que siempre se manifiesta de la misma manera. Se vuelven más intensos precisamente en el momento en que intentan ser más discretos. Es casi irónico y profundamente humano. Imagina la escena. Estáis hablando en un ambiente común, tal vez en una cafetería, tal vez por mensaje, tal vez en una reunión casual con amigos. Él está ahí, riendo, hablando, aparentemente despreocupado. Pero cuando te levantas, cuando giras la cara, él te sigue con la mirada como quien intenta guardar un detalle que no debería importar, pero que importa. Percibes esa mirada que atraviesa la superficie, revelando algo que él todavía está tratando de volver a ocultar. Y lo que más confunde a las mujeres es que, en esta fase, su comportamiento parece lleno de contrastes. A veces, se acerca demasiado. Otras veces, se aleja sin motivo. Un día habla con profundidad. Al otro parece frío. Es porque no está luchando contra ti. Está luchando contra su propio miedo. Está tratando de entender por qué algo en ti conmueve partes de él que creía cerradas, dormidas o protegidas. Y mientras observas estos matices, tal vez sin saber muy bien qué pensar, comienza a formarse un vínculo invisible. No es algo dicho, no es algo acordado,
Es algo sentido, algo que crece en el espacio entre ustedes, incluso cuando no se dan cuenta. Este es el momento más delicado y también el más revelador, porque es aquí donde comienzan a surgir las tres señales, cada una con su propia fuerza, cada una revelando algo que ni él ni tú están listos para nombrar todavía. Cuando un hombre comienza a enamorarse sin darse cuenta, ocurre un fenómeno curioso en su interior. La mente intenta mantener todo en el plano de la lógica, mientras que el cuerpo ya está reaccionando en el plano de la emoción. Es como si dos versiones de él comenzaran a existir al mismo tiempo. Una versión que insiste en racionalizar, clasificar, minimizar, y otra que siente, desea, observa y se acerca casi sin permiso. Es en este conflicto silencioso donde comienzan a aparecer las señales, no como actitudes grandiosas, sino como pequeños cambios que nacen en la parte más desprotegida de la masculinidad, esa región interna que rara vez deja que alguien vea. Cuando él comienza a enamorarse, incluso sin darse cuenta, la primera transformación ocurre en la forma en que te percibe. No es algo que él decida, es algo que simplemente ocurre. Empieza a mirarte con más profundidad, no porque quiera, sino porque no puede evitarlo. Esa mirada prolongada es casi involuntaria, y para él, es aterradora, porque el hombre, cuando todavía cree que no está sintiendo nada, intenta evitar cualquier señal que revele vulnerabilidad, pero la mirada, eso no lo controla, intenta desviarla, intenta mantener la neutralidad, intenta parecer educado, pero algo dentro de él siempre vuelve a ti. Y junto con esa mirada viene un cambio en el comportamiento. Él comienza a priorizarte sin darse cuenta de que lo está haciendo. Encuentra tiempo donde no lo tenía. Ajusta su rutina sin pensarlo. Responde tus mensajes con más atención que al resto del mundo. Te escucha de una manera diferente, como si cada detalle tuyo importara. Y importa, aunque él no lo admita. Un hombre que se está enamorando, sin saberlo, entra, inevitablemente, en un proceso de observación emocional. Empieza a darse cuenta del impacto que tienes en su estado de ánimo, en su motivación, en la forma en que ve su propio día, y aunque intente negarlo, su cuerpo reacciona de forma clara, su corazón se acelera en momentos aleatorios, su voz cambia de tono cuando habla contigo, su risa se vuelve más espontánea, y al mismo tiempo, nace en él un sutil temor, el miedo a sentir demasiado, demasiado pronto. Este miedo es uno de los pilares del comportamiento masculino en esta fase, y se manifiesta como una contradicción. Se acerca y luego se aleja, muestra celos y luego finge desinterés, demuestra preocupación y luego intenta actuar como si nada hubiera pasado. Es un mecanismo interno, casi automático, de protección. Los hombres, incluso los más seguros, arrastran antiguos temores sobre la vulnerabilidad, miedo a involucrarse con alguien que no siente lo mismo, miedo a perder el control emocional, miedo a parecer débiles, miedo a entregar algo que no pueden recuperar. Y aquí hay un punto esencial que muchas mujeres desconocen. Cuando un hombre comienza a sentir algo real, su cuerpo lo revela antes de que su conciencia lo acepte. Esto le lleva a cometer pequeños deslizamientos emocionales, demasiado sutiles para que él los perciba, pero lo suficientemente claros como para que tú los sientas. Empieza a recordar cosas tuyas que no son importantes para nadie, pero que son importantes para él. Empieza a preocuparse por los detalles de tu día. Empieza a observarte en los momentos en que estás distraída. Empieza a buscar tu aprobación de forma discreta. Y todo esto sucede porque el sentimiento está creciendo, aunque él lo niegue. Y hay algo aún más profundo. Empieza a imaginarse a tu lado sin darse cuenta de que está haciendo esa proyección. No es un plan consciente. Es un pensamiento espontáneo, casi inocente, que surge cuando te oye reír, cuando ve tu forma de hablar, cuando percibe tu fuerza o tu dulzura. Empieza a pensar, aunque sea por un segundo, en cómo sería una vida contigo cerca. Esta es una de las señales más fuertes y una de las más secretas de la pasión masculina. Y hay algo que pocas mujeres entienden. Esta fase es extremadamente confusa para él. No sabe si debe avanzar, retroceder, hablar, callar, teme perderte, pero también teme entregarse. Quiere acercarse, pero tiene miedo de mostrarse demasiado. Y esa vacilación
Crea un campo emocional delicado, un campo en el que cada gesto tuyo, cada palabra tuya, cada silencio tuyo, influye más de lo que imaginas. Por eso, muchas mujeres solo comprenden la profundidad de estas señales cuando tienen acceso a explicaciones más profundas sobre cómo funciona la mente masculina. Hay quienes solo comprenden este territorio emocional después de leer una guía que revela cómo activar tu energía magnética de una manera que ningún hombre ignora, lo que hace que deje de resistirse y comience a entregarse. Porque la verdad es que, cuando un hombre se está enamorando sin admitirlo, lo que más le afecta es cómo le haces sentir. No es lo que dices, no es lo que demuestras. Es algo mucho más interno, casi instintivo. Se siente seguro cerca de ti, siente paz, siente que puede relajarse, siente curiosidad no por tu apariencia, sino por tu esencia. Y cuando un hombre comienza a interesarse por tu esencia, ya está mucho más involucrado de lo que imaginas. Su resistencia proviene del intento de mantener el control. La pasión, sin embargo, proviene de la pérdida de ese control. Intenta racionalizar, pero el corazón se abre camino. Intenta mantener la distancia emocional, pero el cuerpo se acerca. Intenta tratarte como a cualquier otra mujer, pero fracasa estrepitosamente, porque el sentimiento ya está echando raíces. Y todo esto te lleva a un punto crucial. Si sabes interpretar estas señales, si sabes acoger sin presionar, percibir sin exigir, sentir sin precipitarte, naturalmente le permites acercarse. Pero si no lo percibes, si tratas esas señales como desinterés o frialdad, existe un riesgo real de alejamiento, y es precisamente ese riesgo el que vamos a explorar ahora. Porque cuando un hombre se encuentra en ese umbral entre negar y sentir, cualquier detalle puede acercarlo o alejarlo. Hay un momento decisivo, casi siempre invisible a los ojos, en el que todo puede cambiar entre tú y él. Cuando un hombre se encuentra en ese estado de confusión, acercándose por instinto pero alejándose por miedo, cualquier gesto tuyo puede interpretarse como acogida o como amenaza. No lo admite, pero está extremadamente sensible. Observa cada matiz, cada silencio, cada cambio de energía, y cuando estas señales que muestra pasan desapercibidas, son ignoradas o malinterpretadas, su mente crea una defensa inmediata, el retroceso. Los hombres retroceden no porque no sientan, sino porque sienten demasiado, y cuando se dan cuenta de que están sintiendo sin estar preparados, activan ese reflejo masculino de protección que les hace esconderse detrás de la racionalidad, la frialdad calculada, la distancia repentina. No es orgullo, no es desinterés, es miedo puro, miedo primitivo, miedo a perder algo incluso antes de tocarlo. Y aquí es donde reside la urgencia, porque si no percibes las señales, si no entiendes lo que realmente está pasando dentro de él, puedes interpretar su confusión como falta de voluntad, como falta de prioridad, como falta de intención, y actuar de acuerdo con esa interpretación. Y cuando una mujer responde a la confusión masculina con frialdad, con inseguridad, con una autoprotección exagerada, él lo nota, y eso le asusta aún más. El hombre que está empezando a enamorarse en silencio necesita una cosa: seguridad emocional. Necesita sentir que puede acercarse sin ser juzgado, que puede dudar sin ser presionado, que puede demostrar sus sentimientos sin ser expuesto. Cuando consigues transmitir esa seguridad, incluso sin palabras explícitas, él se relaja, respira hondo, empieza a bajar la guardia. Es en ese momento cuando su pasión florece de verdad. Pero cuando percibe señales de que está siendo malinterpretado, se forma toda una película en su cabeza. Empieza a pensar que estás perdiendo interés. Empieza a imaginar que estás interpretando su vacilación como descuido. Empieza a creer que está atrasado, desalineado, complicando algo que debería ser sencillo, y para no correr el riesgo de perder su dignidad, se aleja. Este alejamiento puede ser temporal o permanente, y ahí reside la consecuencia más dolorosa. Muchas conexiones profundas se pierden, no por falta de sentimiento, sino por falta de interpretación emocional. Dos personas que caminaban hacia el mismo lugar terminan sin encontrarse porque una de ellas no percibió el miedo de la otra. Y en el caso de los hombres, el miedo se manifiesta de maneras muy particulares. Puede volverse más callado de lo normal, empezar a responder de manera más breve, disminuir el contacto de repente,
Puede parecer ocupado, distante, desconectado, pero, detrás de eso, hay algo que está pasando. Está tratando de reorganizar sus propios sentimientos, tratando de decidir si da un paso hacia adelante o si se protege dando 2 pasos hacia atrás. Y si, en ese preciso momento, siente que tú también te estás alejando, lo interpreta como una señal de que no vale la pena entregarse. Piensa que no estás tan involucrada, que no sientes nada tan fuerte, que no estás dispuesta a navegar con él por ese territorio confuso. Y al creer eso, pone un bloqueo emocional que es muy difícil de romper después. Por eso, ignorar estas señales tiene un precio. El primer precio es la pérdida de la conexión emocional más pura, la que nace en los detalles, en los silencios, en el intercambio de energía. El segundo precio es la construcción de una distancia que no tenía por qué existir. Y el tercero es la posibilidad real de que tuvierais algo especial entre manos, pero lo dejasteis escapar por una interpretación precipitada. Y no se trata de correr detrás, ni de compensar su inseguridad. Se trata de percibir el punto exacto en el que está luchando contra su propio sentimiento y actuar con delicadeza, sutileza y sensibilidad. Cuando un hombre se da cuenta de que ves algo en él que ni él mismo sabe explicar, se rinde, se entrega, se relaja, finalmente acepta lo que ya estaban haciendo. Pero cuando se da cuenta de que está ciega a las señales que él intenta controlar, entra en modo de protección. Y en modo de protección, desaparece, se enfría o se esconde detrás de un comportamiento que no refleja lo que realmente siente. Por eso entender estas señales no solo es importante, es decisivo, porque la pasión masculina no nace de grandes declaraciones, nace de la forma en que le haces sentir cuando está confundido, del espacio emocional que creas, de la seguridad silenciosa que transmites. Y si sabes leer estas señales ahora, en este preciso momento, puedes evitar que se desperdicie una conexión profunda, puedes evitar que se cierre, que se proteja, que se aleje antes de vivir todo lo que podría haber vivido a tu lado. Y puedes, sin esfuerzo, sin estrategia, sin juegos, permitirle darse cuenta de que no tiene que temer lo que está sintiendo, que estar cerca de ti no es un riesgo, es un alivio. Al fin y al cabo, cuando un hombre empieza a enamorarse aunque crea que no es así, el proceso es siempre silencioso, gradual y profundamente humano. Se acerca lentamente, no por falta de interés, sino porque está tratando de entender lo que está pasando dentro de él. Observa, duda, retrocede, vuelve, siente antes de admitirlo, desea antes de comprender, se conecta antes de permitirse llamarlo sentimiento. Y tú por tu parte, percibes los matices, percibes los cambios en su comportamiento, percibes esas pequeñas entregas emocionales que él intenta ocultar, percibes la forma en que te mira, el cuidado que intenta disimular, la vulnerabilidad que aparece en los momentos en que se olvida de su propia armadura. Es en esos pequeños fallos de control donde se escapa la verdad, porque cuando un hombre intenta parecer indiferente, pero su mirada se suaviza al encontrar la tuya, eso es pasión naciendo. Cuando intenta mantener la distancia pero siempre vuelve a acercarse, eso es el corazón luchando por ser escuchado. Cuando intenta tratarte como trata a todo el mundo, pero no puede, eso es sentimiento, algo íntimo, involuntario y real. Y la gran cuestión es que, a menudo, él mismo no entiende que ya está involucrado, cree que solo siente curiosidad, que solo se siente cómodo, que solo está conectado contigo de una manera difícil de nombrar, pero tú sientes que algo está creciendo, sientes que hay una dulzura diferente en la forma en que se acerca, sientes que hay una suave tensión que surge cada vez que hablan, sientes que, incluso cuando él intenta ser racional, hay emoción que se filtra por las rendijas, y es aquí, exactamente aquí, donde tienes el poder silencioso de transformar una conexión incierta en algo profundo y verdadero, sin presionar, sin exigir, sin acelerar, sino ofreciendo presencia, ligereza y seguridad emocional. Cuando un hombre siente que puede acercarse sin ser herido, se entrega. Cuando siente que puede dudar sin ser juzgado, se relaja. Cuando se da cuenta de que tú ves lo que está pasando dentro de él con amabilidad, permite que el sentimiento crezca.
Así es como madura la pasión masculina, cuando finalmente entiende que estar contigo no lo pone en peligro, sino que lo pone ante algo raro, algo que no encuentra en cualquier lugar, y entonces su mirada cambia, el tono de su voz cambia, su presencia cambia, no porque haya decidido amarte, sino porque ha dejado de huir de lo que ya sentía, y si has llegado hasta aquí, es porque sabes que hay algo en ti que toca profundamente ese universo masculino, algo que despierta en él una mezcla de comodidad, deseo, calma y curiosidad, algo que, cuando se comprende bien, transforma tu energía en algo magnético, algo que atrae sin esfuerzo, que calma sin palabras, que invita sin presionar. Y si realmente deseas despertar ese lado magnético, si deseas comprender no solo las señales, sino el sistema emocional que hace que un hombre se entregue, entonces hay algo que puede profundizar aún más en este viaje, algo que revela, con claridad y sensibilidad, cómo funciona la atracción desde la perspectiva masculina, cómo se percibe internamente la energía femenina, y cómo puede crear una conexión que ningún hombre ignora. Por eso, si este tema te ha resonado, si sientes que estás lista para comprender la dinámica detrás de los sentimientos masculinos, te recomiendo una guía llamada La Guía de la Mujer Magnética, 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. En ella, comprenderás matices que no aparecen en la superficie, descubrirás cómo transformar tu presencia en algo inolvidable y accederás a una profundidad emocional que muchos hombres pasan años tratando de expresar. El enlace está en la descripción y también en el primer comentario fijado. Léelo con calma, absorbe cada página y deja que este conocimiento se convierta en parte de tu esencia. Y antes de terminar, quiero que sepas esto. Cuando un hombre se está enamorando, aunque crea que no es así, no busca la perfección, busca presencia, busca la verdad, busca una mujer que haga que el mundo parezca menos pesado y el corazón menos amenazado. Tú tienes esa capacidad, tú tienes ese magnetismo, tú tienes ese impacto. Y cuando él finalmente se dé cuenta de eso, cuando comprenda que lo que siente por ti no es confusión, sino descubrimiento, el miedo disminuirá, la resistencia caerá, y el sentimiento tomará forma. Que reconozcas las señales, que no te asustes por su vulnerabilidad, y que cuando llegue el momento, estés preparada para recibir el amor que él intentó negar, pero que siempre estuvo ahí, creciendo en silencio.